Mis hermanos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a este su programa, Espíritu Santo, ven. Como siempre, a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de nuestro pastor y guía, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermanita Rita Torres, de nuestros hermanos de María Visión Radio que se conectan con nosotros. Y como siempre, con una poderosísima oración. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Gracias, Lulú. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado. Y todo lo que no provenga de ti en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Mis hermanos, precisamente esta poderosísima oración que acabamos de hacer, primeramente el Espíritu Santo y luego sobre el poder de la sangre, es el tema del día de hoy. El poder de la sangre preciosísima y la necesidad que tenemos de cubrirnos y de protegernos con ella, obviamente en un acto de fe, ¿sí? Voy a hacer una oración aunada a estas dos y la volveremos a repetir al final, porque déjenme decirles, es una oración que nos compartió nuestra madre fundadora, Catalina Rivas, y yo no salgo de la casa de ustedes sin que la haga. Todos los días cubro a mi familia con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, nos vamos a esperar para que haya más personas que la escuchen, pero si nos vamos y empezamos a meditar profundamente el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y la necesidad que tenemos de, en un acto de fe, cubrir a nuestra familia, cubrirnos a nosotros mismos. Hay que recordar que esa sangre de nuestro Señor fue derramada hasta la última gota en la cruz del Calvario. Y cuando ya en el último momento de vida, el Señor dice, todo está consumado. O sea, la misión que Papá Dios le había encargado, la acababa de cumplir, derramando hasta su última gota de sangre, mis hermanos. Precisamente en el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos, se nos dice que la vida de la carne en la sangre está, mis hermanos. Sabemos también que la ciencia médica ha estudiado todo lo relacionado con la sangre. Sabemos que lleva oxígeno y alimento a nuestro cuerpo. Circula por todas nuestras venas y arterias y también actúa como defensa, mis hermanos, ante las infecciones. Y pues meditábamos que precisamente cuando Dios, Papá Dios, creó a Adán, primer hombre,
que le infundió aliento de vida, lo hizo tan perfecto, mis hermanos, que precisamente es algo que debemos de meditar, pero tan perfecto que lo autorizó y le pidió, de hecho, que le pusiera el nombre a todos los animales. Y la mente de Adán era tan brillante que le puso el nombre a todos los animales y recordaba todos los nombres, mis hermanos. Imagínense nada más, todos los nombres que conocemos de los animales: el león, el tigre, la jirafa, el elefante, el perro, el gato, el pájaro, qué sé yo. Todos esos nombres los puso Adán. Por favor, acuérdate de ello cuando te estés refiriendo a alguno de estos animalitos, ¿sí? Ahora, sobre el poder de la sangre y la necesidad de entender lo valioso que es para nosotros hoy en día como padres y madres de familia, cubrirnos y protegernos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada les hablábamos y les comentábamos de les compartíamos y oramos con ustedes esa poderosísima oración que nuestro Señor le dio a la primer mística de nuestra iglesia, Santa Gertrudis. Y le prometió nuestro Señor, y el Señor lo que promete lo cumple. Le prometió que cada vez que hiciéramos esta oración, en recompensa, por llamarlo así, en premio maravilloso, Él sacaría 1000 almas del purgatorio, mis hermanos. Y Santa Gertrudis, como les decía, la primer santa reconocida por la Iglesia, de las que vinieron después y que tuvieron estudiar lo que pasaba con Santa Gertrudis, pues recordamos a una Santa Brígida, recordamos a una Margarita Alacoque del Sagrado Corazón de Jesús, que ha sido ella maestra y guía para muchos otros santos. Y esta oración se la voy a decir ahorita para que veamos de qué manera el poder de la sangre. Por eso esta oración hay que decirle a mis hermanos, todos los días podemos estar sacando 1000 almas del purgatorio para que asciendan al cielo y a partir de ese momento se conviertan en nuestras protectoras, en esas almas que ya están en la patria celestial, orando, intercediendo y cuidándonos a nosotros, mis hermanos, ¿sí? Dice así, la voy a decir y te pido que nos acompañes y vamos a ver cuántas almas del purgatorio podemos sacar en este momento, confiados en la promesa que nuestro Señor le hizo a Santa Gertrudis. Padre eterno, yo te ofrezco, fíjense qué importante, ¿con qué se inicia? Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en propia casa y dentro de mi familia. Amén. ¡Qué maravilla, mis hermanos! ¡Qué regalo nos da el Señor a través de Santa Gertrudis! Y desde el Antiguo Testamento estaba leyendo y releyendo la bendita palabra de Dios, algo de las cosas que yo ignoraba, pero bueno, ya no ignoro y ya no lo van a ignorar ustedes. Que los israelitas, mis hermanos, estuvieron cautivos de los egipcios 430 años. Y sabemos también que por tantos años de esclavitud
pues fueron olvidando sus raíces, fueron olvidando de dónde venían, fueron olvidando lo que Dios quería para ese pueblo. La pregunta sería, mis hermanos, ¿tú cuántos años tienes de cautivo con tus pecados? Porque el pecado te esclaviza. ¿Cuántos años tienes esclavizado por el pecado? ¿Sí? Y en ese sacarlos de esa esclavitud, pues Él les iba mostrando el camino. Ahora es importantísimo porque cuando Papá Dios le pide a Moisés que sea el instrumento para sacar a su pueblo de la esclavitud, yo déjenme decirles esto, no dudo desde ningún punto de vista que las personas que están unidas en este momento y las que se van a unir después conocen esta historia de la liberación del pueblo de Israel. Pero es tan importante compartir porque ¿cuántos no la conocen? No les interesa, la ignoran. Y es precisamente en el libro de Éxodo donde se nos informa, se nos dice que después, acuérdense de que Dios manda a Moisés a hablar con el faraón, le pide que libere al pueblo, le manda una plaga, le manda otra plaga, y el faraón no quiere entender, ¿sí? Bajo ninguna circunstancia no acepta liberarlos. ¿Cuántas veces a ti, mi hermano, mi hermana, el Señor te ha mandado emisarios, personas, invitaciones, para que tú recapacites y seas liberado del pecado? Que vayas a la confesión y entregues ahí todo lo que te ata al pecado. Y tú sigues diciendo, estoy muy bien así. ¿Cuántas veces en todos tus años de vida el Señor ha querido darte la libertad y no la has aceptado? Y precisamente cuando ya después de todas esas plagas y que el faraón decía no y no y no, ¿cuántas veces? El Señor toma la decisión y le dice, vamos a hacer esto. Dice, esto está para los que les gusta anotar en Éxodo 12. Hablen a la comunidad de Israel. Aquí viene otra señal importante. Comunidad. También las veces, mis hermanos, que hemos insistido en la importancia de que no vivamos nuestra fe solos, que nos unamos y pertenezcamos a una comunidad, a un apostolado, a un movimiento parroquial, porque solos no lo logramos. Entonces Dios le está diciendo, díganle a la comunidad de Israel lo que tienen que hacer, ¿sí? Que van a matar un cordero y que si la familia es pequeña, se pondrán de acuerdo con el vecino más cercano según el número de personas y lo van a comer, ¿sí? Pero luego lo más importante, dice, entonces toda la gente de Israel lo sacrificará al anochecer y en cada casa en que lo coman, ustedes tomarán de la sangre, mis hermanos, para untar los postes y la parte superior de la puerta. En otras ocasiones que nos ha tomado, hemos sido bendecidos con sacerdotes que nos comparten esta parte del Antiguo Testamento. Yo me acuerdo que se nos ocurría pensar, bueno, ¿y por qué Dios nos dijo, a ver, con esa sangre pónganse en las manos o en la cabeza o en el cuerpo? ¿Por qué las puertas? Recuerdo cuando se habla de que hay una puerta en el cielo, mis hermanos. Cuando se habla en el Apocalipsis, el Señor dice, estoy a la puerta y llamo. Mis hermanos, por nuestras puertas de nuestras casas entran cosas buenas y cosas malas.
¿sí? Entonces, Dios quería proteger a todos los que vivían y estaban detrás de esa puerta, ¿sí? Y luego dice, la sangre del cordero señalará las casas donde estén ustedes. Al ver esta sangre, yo pasaré de largo y ustedes escaparán a la plaga mortal mientras golpeo a Egipto. Iba a morir cada uno de los primogénitos de los egipcios en castigo. Y también los primogénitos animales, mis hermanos, ¿sí? Y la protección era la sangre de un cordero animal. La pregunta es, y la meditación, si la sangre de un cordero animal, mis hermanos, protegió a los israelitas porque Dios lo dijo, cuanto más no nos protegerá la sangre de nuestro Señor Jesucristo cuando en fe la declaramos, ¿sí? ¿Y cómo la declaramos? La sangre, el cuerpo, el alma, la divinidad, cuando decimos, Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti. Porque en el Evangelio de Mateo 18 dice, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, estoy yo, dice Jesús. Está en cuerpo, alma, espíritu y obviamente con su sangre, habitando nuestras casas. ¿Cómo protegerlos? Obedeciendo la palabra de Dios. Se ofrece Él todo entero para estar en nuestras casas, mis hermanos, y proteger a cada uno de los miembros de la familia de esa casa. Si esto se hacía con un cordero animal. Como les decía, el tiempo que estuvieron en Egipto como esclavos fueron 430 años. Ahora, ¿cómo lo fue protegiendo también a través del desierto, esos 40 años? Se nos explica también aquí en el libro de Éxodo, para los que les guste anotar, Éxodo 13, 20, nos dice lo siguiente. Yahvé, cuando ya iban en el desierto, cuando ya habían dado ese paso de creerle a Dios, de seguir a Moisés, y ahí Yahvé iba delante de ellos señalándoles el camino. De día iba en una columna de nube, de noche en una columna de fuego, iluminándolos para que anduvieran de noche como de día. Nunca se apartó de ellos esta columna, ni de día ni de noche. Mis hermanos, qué manera y qué protección de Dios. De día la columna de nube, de noche una columna de fuego los iluminaba. Otra de las cosas que me he encontrado y que esas promesas que se cumplen de nuestro Dios maravilloso, nuestro Padre Dios, que en la ciudad, en el cielo, mis hermanos, las calles son de oro y el mar de cristal. Allá no hay necesidad de sol, porque el Señor ilumina todo. Esa es la patria celestial que nos espera. Pero qué poco caso hacemos, mis hermanos. En Primera de Pedro también se nos comparte lo siguiente, Primera de Pedro 17, se nos dice lo siguiente. Ustedes llaman Padre al que no hace diferencia entre las personas, sino que juzga a cada uno según sus obras. Y añade, tomen en serio estos años que viven fuera de la patria. Mi hermano, no sé cuántos años tengas tú, pero los que te restan son poquísimos.
Y esos poquísimos años que estamos viviendo en esta tierra, dice San Pedro, que tomemos en serio ese poco tiempo que nos queda. Hagamos lo que es agradable a los ojos de Dios. Porque nos pide San Pedro, dice, no olviden, que tomemos en serio, dice, no olviden que han sido liberados de la vida inútil. ¿Se acuerdan las palabras de San Pablo cuando decía San Pablo que todo lo consideraba basura hasta que tienes encuentro con Jesús? Nuestro Señor le dice, ¿por qué me persigues? Pero San Pablo tuvo una conversión tan fuerte, tan auténtica, que él tuvo que reconocer que todo lo consideraba basura, todo su tiempo perdido, basura. ¿Cuándo es la basura, mis hermanos? Cuando tú pierdes tus prioridades. Y pasas más tiempo dándote gusto a ti, a tu cuerpo, a tus diversiones. Y no es que sean malas, pero el Señor no forma parte de tus prioridades. Por eso nos sigue diciendo San Pedro, no olviden que han sido liberados de la vida inútil que llevaban antes, igual que sus padres, no con algún rescate material, de oro o de plata, sino con la sangre preciosa del Cordero sin mancha ni defecto, porque recordemos que en esa primera vez que Dios le dijo a Moisés que maten un cordero animal que no tenga mancha ni defecto, ya se estaba profetizando que tiempo después, como se seguía sin entender, vendría nuestro Señor Jesucristo, Él también, como Cordero sin mancha y sin defecto. ¿Se acuerdan de esa canción hermosísima que dice, Santísimo Señor, que supiste juntar a un tiempo en el altar? Dos cosas, ser Cordero y Pastor, las dos cosas las hizo nuestro Señor. Pastoreó donde era necesario. Y llegado el momento, se ofreció como Cordero para derramar su sangre, mis hermanos, por cada uno de nosotros. Por eso ese canto maravilloso que hacemos los católicos cuando ese cuerpo, ese Cordero está expuesto, es Altísimo Señor, que supiste juntar a un tiempo en el altar, ser Cordero y Pastor, sin mancha y sin defecto, tal y como Papá Dios lo pedía. Desde ese Antiguo Testamento, mis hermanos, pues también se manifiesta no solo la sangre y el fuego, ¿sí? Precisamente también volvemos a Éxodo 12, donde se nos dice esto del Cordero, ¿sí? Cordero Pascual, que esta Pascua la celebramos cada año en recuerdo de ese día maravilloso cuando empezó ese caminar del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Nosotros tenemos una tierra prometida, mis hermanos. Y hay quienes no han querido, no les ha interesado ni siquiera iniciar los primeros pasos. Acordémonos que esos signos de Dios, de su presencia en el fuego, en la sangre, en las nubes, todo está registrado en la palabra de Dios. En Éxodo 13 se nos menciona, 13:21, se nos dice lo siguiente, déjenme ver, cuando está hablando de la columna y cuando está hablando del fuego.
la importancia. ¿Se acuerdan también cómo se manifestó el Espíritu Santo sobre los apóstoles con unas lenguas de fuego? ¿Sí? Esa sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, queremos hacer referencia a esto por lo siguiente. En el Evangelio de San Mateo 17 viene el momento de la transfiguración. Déjenme ver si lo leemos directamente en la palabra de Dios. Nos narra San Mateo 17 el momento de la transfiguración. ¿Por qué me vengo a esto? 17:9 dice lo siguiente. Mateo 17:9. Porque vamos a meditar la importancia de cómo se van uniendo esos momentos en los que es a través de la sangre, la salvación, es a través de el fuego y la nube, la manifestación de Dios. Dice, hablando de la transfiguración, dice, 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, su hermano, y los llevó a un cerro alto, lejos de todo. En presencia de ellos, mis hermanos, Jesús cambió de aspecto, su cara brillaba como el sol y su ropa se puso resplandeciente como la luz. En ese momento se le aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Ellos vieron a Moisés y Elías. No tenemos la menor idea porque son los misterios de Dios, cómo Pedro, Santiago y Juan identificaron que eran Moisés y Elías. La palabra de Dios nos las dice. Recordemos que a Moisés se le avisa que va a morir. Moisés él sí vive una muerte física. Cuando Dios le dice, prepárate porque vas a morir y te vas a ir a descansar con tus padres, con Aarón, tu hermano. Pero Elías, mis hermanos, es llevado en cuerpo y alma al cielo en un carro de fuego. Esto lo traigo a ustedes como meditación, sobre todo por la cantidad de personas, porque aquí se menciona también, dice que todavía estaban hablando, dice, cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz que salía de la nube, otra vez volvemos a la nube, ¿sí? Este es mi Hijo el amado, este es mi elegido. En la nube la presencia de Dios, en el fuego la presencia de Dios, en la sangre la salvación. Es un misterio entender de qué hablaban Moisés y Elías, pero precisamente meditando esto, en algún momento, pues también se nos hacía y se nos explicaba, precisamente con nuestros hermanos separados que ponen tantas situaciones de extrañeza, rechazo a la Santísima Virgen María, y que ella sigue manifestándose, bendito sea Dios, sigue viniendo en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo a sacudirnos, a hablarnos, a pedirnos que oremos, que recemos el Santo Rosario, que seamos intercesores. Si en este momento nuestro Señor Jesús en vida terrena le presenta a Pedro, Santiago y Juan a Elías, que fue llevado en un carro de fuego, cuanto más entender, meditar y aceptar que esa alianza que fue, esa arca de alianza que fue nuestra Madre Santísima, la Virgen María, arca de la nueva alianza, donde tuvo durante 9 meses al Rey de Reyes, no iba a ser asunta al cielo en cuerpo y alma.
Y así como Jesús permitió que Elías se manifestara, ¿cómo no va a permitir que su Santísima Madre se manifieste y nos hable el corazón, nos hable a través de tantas manifestaciones? Para no ir más lejos, pues vayamos a las aprobadas por la Iglesia, Fátima, Lourdes, y ella viene a pedir oración, y ella derrama lágrimas por todos los que cerramos nuestro corazón, mis hermanos, ¿sí? Y ahí está la nube otra vez, que de la nube sale la voz de Dios Padre. Y meditando profundamente es el que también en alguna ocasión, bendito sea Dios, todos los cursos de formación que nos dan, a los cuales acudimos. Tendríamos que meditar que la sangre, mis hermanos, derramada en la cruz del Calvario, ¿de quién le venía a Jesús? La sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario, ¿de dónde venía? Ahí no hubo intervención de hombre. 100% de su Santísima Madre. Esa sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario. En alguna ocasión les comentábamos que cuando tuve la bendición de recibir en la casa de ustedes creo que era un sacerdote ecuatoriano que circunstancialmente, una amiga que venía por unos libros, lo pasamos en lo que sacaba yo los libros, y yo le hago esa pregunta que a mí me había intrigado mucho dentro de mi ignorancia enorme. Me acuerdo que yo le preguntaba que a mí se me hacía difícil, mis hermanos, entender que nuestro Señor Jesucristo, el primer milagro que se le reconoce en su vida pública es en las bodas de Caná. Y como que iba a hacer más vino para que se siguieran emborrachando, así como que eso no me gustaba. Entonces me acuerdo que el padre se sonrió y comentó que eso tenía que ver con algo que había hecho. Él había escrito un libro precisamente sobre este momento que se dio ahí. Y le daba gusto que yo lo hubiera hecho la pregunta, porque me decía que, nos explicaba que el agua, el primer milagro es convertir el agua, a pedido de la Santísima Virgen, el agua en vino. Y en el momento de la última cena, nuestro Señor convirtió ese vino en su sangre. Luego vienen los ataques de los hermanos separados. Hay quienes dicen esperados, pues ojalá y regresen, ¿verdad? Viene el que dice, ¿y por qué la Santísima Virgen, si ella tenía y era tan importante para nuestro Señor Jesucristo, por qué no estuvo en la última cena? Fíjense que también, bendito sea Dios, las dudas las tenemos que sacar porque las respuestas nos llegan, bendito sea Dios. Entonces el Padre nos explicaba, en las bodas de Caná, el agua convertida en vino. En la última cena, el vino convertido en la sangre, ¿sí? Cuando el Señor dice, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por todos ustedes para el perdón de sus pecados. Palabras más o menos, ahorita me voy directamente al texto bíblico. Y el Padre nos decía, respóndame ustedes, por favor, cuando esa sangre estaba siendo derramada en la cruz, ¿quién estaba a los pies de la cruz? ¿A quién le estaba cayendo esa sangre derramada? La Santísima Virgen María, mis hermanos, ¿sí? La Santísima Virgen María era la que estaba a los pies.
cuando la sangre de nuestro Señor Jesucristo estaba siendo derramada. El momento, porque como les decía, seguramente ustedes lo saben, pero ¿cuántos de mis hermanos no saben? Elías, Enoc, del Antiguo Testamento, que han sido llevados en cuerpo y alma al cielo. Para los que les interese y dense el tiempo, por meditar profundamente este momento, los invitamos que nos vayamos al Antiguo Testamento, precisamente en Segunda de Reyes, donde se nos narra este momento, ¿sí? Segunda de Reyes, déjenme ver, 2:1. Dice lo siguiente, Segunda de Reyes 2:1, dice, Elías es llevado al cielo, mis hermanos. Yahvé se llevó a Elías al cielo en un remolino. Así sucedió, y se nos narra. Elías y Eliseo habían salido de Gilgal, y Elías dijo a Eliseo, quédate aquí. Elías a Eliseo, quédate aquí, te ruego, porque Yahvé me manda a Betel. Eliseo contestó, juro por Yahvé y por tu vida que no te dejaré. Esto es tan importante, este juramento que hace Eliseo, porque tiene que ver mucho con qué personas andas tú, mis hermanos. Si andas con personas ungidas del Señor, tú vas a tener esa misma unción. Si andas con personas que sirven al Señor, tú vas a involucrarte en ese mismo servicio. Si andas con personas que oran, que van a misa, vas a sentir esa necesidad de lo que ellos están haciendo. Pero sobre todo si son personas que te demuestran una fe fuerte, que lo que hacen y aún en las pruebas, ellos van a tener paz. Hay un canto maravilloso que se llama Paz en la tormenta. Los verdaderos creyentes, practicantes y que tienen una fe fuerte, aún en la tormenta tienen paz. Y aún en las pruebas dan gracias a Dios, mis hermanos. ¿Sí? Entonces, aquí se nos narra que Elías le decía, bueno, ¿sabes qué? Tengo cosas que hacer. Y Eliseo, no te pierdo de vista, le dijo Eliseo. Y entonces, llega un momento, mis hermanos, porque no tengo el tiempo de leer todo, ojalá y se los den el tiempo, la bendición de leer todo lo que es esta Segunda de Reyes, porque narra esta bendición de una persona que fue llevada al cielo en cuerpo y alma en un carro de fuego. ¿Quién estaba en el fuego? El Espíritu Santo, mis hermanos. Y Elías, viendo que Eliseo pues para nada se quería mover, le pregunta que si qué quiere que haga por él. Le dice, pídeme lo que quieras que haga por ti, le dice Elías. Y Eliseo dijo, nada tontito Eliseo, ¿no? Lo que pidió. Entonces, bueno, también nosotros aprendamos a pedir, mis hermanos. Dice la palabra de Dios, pidan y se les dará. Y Eliseo dice, haz que tenga lo mejor de tu espíritu. Elías le dijo, pides una cosa difícil. Pero, le dice Elías, si alcanzas a verme cuando sea llevado lejos de ti, lo tendrás. Si no, no lo tendrás. Mientras caminaban conversando, un carro de fuego con caballos de fuego se colocó entre ellos y Elías subió al cielo en un remolino. Bueno, no alcanzo a imaginar qué sorpresa de Eliseo. Ver un carro de fuego, caballos de fuego, y que ha llevado Elías.
Eliseo lo vio alejarse y clamaba: Padre, Padre mío, carro de Israel y su caballería. Estaba impactado Eliseo. Se le cae a Elías cuando es levantado, se le cae el manto y lo recoge Eliseo. Con ese manto golpea el mar, ¿sí?, las orillas del Jordán, y se abre las aguas como cuando Moisés los sacó. ¿Sí recordamos eso, hermanos? Cuando se abrieron las aguas y Moisés y todos los israelitas caminaron por tierra seca. Bueno, si eso pasó con Elías, cuánto más no pasaría con la Santísima Virgen María, ¿verdad? Si él fue llevado, ¿sí? Y luego el Señor le permite, nuestro Señor Jesucristo, que sea visible a los ojos de Pedro, Santiago y Juan, ¿sí? Ahora hay que recordar algo importantísimo. La sangre, mis hermanos, derramada por nuestro Señor Jesucristo, se derramó 7 veces. Acordémonos que el número 7 tiene un sentido muy importante dentro de la palabra. Esas 7 veces que fue derramada la sangre de nuestro Señor. Vamos por partes. Cuando Él está orando en el huerto, cuando se le manifiesta a Él, pues todo lo que se le va a venir, y que todo eso lo tiene que aceptar para que nosotros, nuestros pecados sean perdonados. Él se ofrece, Él carga, mis hermanos, con todos nuestros pecados, ¿sí? Y cuando Él está en el huerto, nos narra el Evangelio de San Lucas 22, dice: y estando en agonía, nos comparte San Lucas, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esas fueron las primeras gotas de sangre que caen sobre la tierra de parte de nuestro Señor Jesucristo. La segunda dice en Isaías, esto ya está profetizado por Isaías, en el Antiguo Testamento dice: mis mejillas a los que me mesaban la barba. Di mis mejillas a los que le jaloneaban la barba, mis hermanos. Esto, acuérdense que también Isaías profetiza que nuestro Señor, el enviado, el Mesías, el prometido, pues no tenía belleza para que lo siguieran. Y profetiza que va a morir entre 2 ladrones, que no van a quebrar sus huesos. Santa Madre de Dios, todo está registrado en la palabra de Dios, mis hermanos, y todo se cumple. La tercera vez que derramó su sangre, dice, esto se nos narra Mateo 27, ¿sí? Y pusieron sobre su cabeza una corona de espinas y una caña en su mano derecha, y le gritaban: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban la cabeza, mis hermanos. Esta sangre, que fue la tercera vez que la derramó, salió de su frente y de su cabeza. Cayó a la tierra también. La cuarta vez que derramó sangre nuestro Señor es cuando Pilatos lo manda a azotar. Hay quien comenta que Pilatos, como había recibido de su esposa el aviso que a ese hombre no lo tocara, porque a ella en sueño se le había manifestado que era un hombre santo. Y ella le manda a decir: no lo toques. Pero bueno, el interés tiene pies. Desgraciadamente en las cosas políticas hay quienes, Santa Madre de Dios, levantan la mano para aprobar matanzas y no se dan cuenta que están entregando su alma, porque las decisiones que tomen hoy van a dar cuenta mañana en el día del juicio, sobre todo los que se atreven a levantar la mano y a apoyar que los bebés sean
asesinados en el vientre de sus madres, mis hermanos. Cuando tú apoyas estas masacres, estos asesinatos, qué cuentas tan terribles vas a tener que dar, mi hermano, mi hermana, ¿sí? El cuarto es mandado a azotar, porque Pilatos pues era un político. Y como le dijeron, pues si no lo entregas, no lo crucificas, le vamos a decir al César que tú estás de parte de él, ¿no? Y él prefirió. En otras ocasiones les hemos dicho con eso de cómo se maneja últimamente eso de que votos a mano alzada, ¿sí? A ver, levanten la mano los que votan por X o Z. También fue un voto a mano alzada, mis hermanos, las que se llevó a cabo ahí, donde estaba siendo acusado nuestro Señor Jesucristo. Y ese pueblo de entonces, pueblo bueno y sabio, también levantó la mano y dijo, crucifícalo. Y ese pueblo votó a mano alzada porque soltaran a Barrabás y que crucificaran a nuestro Señor. Y añadieron algo más terrible, que su sangre caiga sobre nuestros hijos. Ave María Purísima. Añadieron algo más, que su sangre caiga sobre nuestros hijos. Qué terrible, mis hermanos, ¿sí? Y bueno, toda la sangre que fue derramada por el Señor cuando fue azotado. La quinta vez que derramó su sangre. Y esto se nos narra en el Salmo 22. Dice, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos. ¿Se acuerdan? Los clavos en sus manos. Número 6, la sangre derramada. Horadaron mis pies, en el mismo Salmo 22. Y la última de esas 7 veces que el Señor derramó su sangre fue su costado. Y esto lo encontramos en el Evangelio de San Juan 19:34. Hay que compartir, mis hermanos, porque no podemos cerrar los ojos ante esta realidad. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. 7 veces derramó nuestro Señor la sangre para el perdón de nuestros pecados. Y seguimos pecando. Y seguimos ignorando. Y se siguen asesinando bebés en el vientre de sus madres. Y ese momento cuando nuestro Señor lo dice, lo vamos a encontrar en Mateo 26, que es un momento que vivimos en todas las misas, mis hermanos, los que tenemos la bendición de creer realmente que la palabra de Dios se cumple. Mateo 26, 26. La palabra de Dios se sigue cumpliendo. Dice así, 26, 26. Mientras comían, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, este es mi cuerpo. Después, mis hermanos, tomando una copa de vino y dando gracias, se las dio diciendo, beban todos, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza que es derramada por todos ustedes para el perdón de sus pecados. Ese es el precio que pagó el Señor. Por tu pecado, mi hermano, por mis pecados, mi hermano. Y cada vez que vamos a la Santa Misa y que el sacerdote en la persona de Cristo pronuncie esas palabras, esa sangre vuelve a caer sobre el altar. No es que esté muriendo y muriendo y muriendo.
es que todos los que estamos ahí reunidos, mis hermanos, somos transportados, todos somos transportados al momento mismo del Calvario, cuando esa sangre es derramada. ¿Y cómo podemos estar volteando para otro lado? Estaba buscando el libro de la Santa Misa que ya les hemos mostrado. ¿Cómo podemos voltear para otro lado, haciéndonos los ignorantes? No solo eso, en ese momento de lo que pasó, y cuántos de nosotros, Santa Madre de Dios, ante lo que el Señor está haciendo por salvarnos, pues dudamos y caemos en las tentaciones. Precisamente en el Evangelio de San Marcos 14, 17, se nos dice lo siguiente. Déjeme ver dónde está el 17. Esto recuerdo y le doy gracias a Dios porque nos los explicó muy bien el Padre Gerardo Sandoval, cuando decía que seguramente Judas no entregó al Señor él solo, que seguramente le hizo la lucha a todos y cada uno de los apóstoles integrantes de esa primera comunidad para que lo secundaran en su intención de traicionar a Jesús. Y nuestra traición, mis hermanos, cada vez que pecamos, cada vez que caemos y sucumbimos a la tentación y caemos en el pecado, cada vez que lo hacemos, estamos diciendo, no te conozco. ¿Sí? En este momento no te conozco. La palabra de Dios nos enseña que todos, mis hermanos, somos templos. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El Padre Gerardo Sandoval nos decía, y cuando tú decides dejar de ser ese templo y prefieres el pecado, lo que pasa es que en ese momento, dice, el enemigo de Dios y enemigo nuestro se acerca a ti porque estás dispuesto o dispuesta a pecar y le dice a Dios Espíritu Santo, ¿sabes qué? Te sale de ahí porque él o ella me está autorizando que yo me siente en ese templo. Mis hermanos, somos templos del Espíritu Santo y cuando pecamos, tomamos la decisión que Dios salga y entre el que nos mueve el pecado, a través del cual caemos en la tentación. Y somos tan débiles que precisamente cuando llegue ese momento que nuestro Señor les está diciendo a todos en esa última cena, uno de ustedes me va a entregar, está diciendo el Señor. ¿Qué dice el Evangelio de San Marcos? Cuando estaban, escuchemos, cuando estaban en la mesa comiendo, les dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a entregar, uno que comparte mi pan. Ellos se entristecieron y empezaron a preguntar uno por uno, ¿soy yo? Él les respondió, es uno de los 12 y ese conmigo mete la mano en el plato. Y ese conmigo mete la mano en el plato. El Hijo del Hombre se va conforme dijeron de él las Escrituras, pero pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre, sería mucho mejor que a él no haber nacido. Y después, cuando hace la bendición del pan, luego hace lo de la alianza de su sangre. Esta es mi sangre, sangre de la alianza que será derramada por ustedes. Uno a uno, dice la palabra de Dios. ¿Acaso soy yo el que te voy a entregar? Mi hermano, cuando entras en el pecado, tú lo entregas. ¿Sí? Antes de preguntarte, ¿acaso soy yo? Pide que la sangre preciosa de nuestro Señor te proteja.
Hay una oración hermosísima, ya les los comentamos, que el Señor puede estar presente protegiéndote hoy en tu casa, donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre. En su nombre, dice Mateo 18, ahí estoy yo en medio de ustedes. Ahí está Jesús enterito, con su alma, con su cuerpo, con su sangre, y está protegiendo tu casa y a tus hijos. Nuestra Madre Espiritual, Catalina Rivas, nos enseñó esta oración. Yo no salgo de la casa de ustedes si no la hago y si no protejo. Y la voy a decir tal y como lo digo todos los días. Y los invito a que lo hagan. Señor Jesús, cubre esta casa y nosotros sus ocupantes, todas las casas, vehículos, medios de transporte, lugares de estudio, de recreo, de trabajo que utilicemos, cada uno de los miembros de mi familia, todas las casas y coches, vehículos, medios de transporte y lugares de trabajo que utilicemos, lugares y personas con quienes vamos a estar. Bueno, empiezo a decir el nombre de cada uno de mis hijos y de mis hermanos y sus familias, lugares y personas con quienes vamos a estar, caminos que vamos a recorrer y todo, Padre Celestial, lo que nos has dado en pertenencia, lo cubro y lo sello con una minúscula gota de la sangre preciosísima de mi Señor Jesucristo y con su amor por la humanidad y lo envuelvo todo en el manto de su amadísima Madre, la bienaventurada siempre Virgen María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, el que era, el que es y el que será. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Dios por delante, nosotros por detrás. Me detuve un poquito porque, como siempre la digo con los nombres, la vuelvo a decir. Cubro esta casa, este coche y nosotros sus ocupantes, todas las casas, coches, vehículos, medios de transporte, lugares de estudio, de recreo, de trabajo, que utilicemos, Ramirito y Brendita, Berenice y Mauricio, Ana Paula y María Valeria, cada uno de mis hermanos y sus familias, lugares, personas con quienes vamos a estar, caminos que vamos a recorrer y todo, Padre Celestial, lo que nos has dado en pertenencia, lo cubro y lo sello con una minúscula gota de la sangre preciosísima de mi Señor Jesucristo y con su amor por la humanidad y lo envuelvo todo en el manto de su amadísima Madre, la bienaventurada siempre Virgen María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, el que era, el que es y el que será. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Dios por delante, nosotros por detrás, mis hermanos. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.